Apocalipsis capítulo 2. Mientras usted busca, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, queremos dar la bienvenida a Allen Alvarenga, que está con nosotros en esta oportunidad. Mis hermanas nos dicen que, bueno, ella es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos palmas de bienvenida a Allen en esta oportunidad. Bienvenida a la casa de Dios. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios por tenerla en este lugar. Y bueno, como si es primera vez o las ocasiones que han sido que ha visitado la iglesia, pues qué bueno verle acá y esperamos siempre tenerla entre nosotros. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. Vamos a leer esta noche Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. Vamos a leer toda la porción hasta el verso 17. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Escribe, oiga bien lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Es un enorme privilegio, Señor, estar esta noche delante de ti para cantar, alabar, adorar, glorificar tu nombre. Gracias por los hermanos que esta noche pudieron, Señor, estar en este lugar. Gracias por el esfuerzo, Señor, que han hecho al estar acá. Muchos hermanos, la mayoría sin duda, después de una jornada de trabajo, después de una jornada, Señor, de esfuerzo, Señor, en lo cotidiano, ahora están aquí, Señor, buscando de tu presencia. Bendícenos, Rey de la Gloria, y te damos gracias por lo que estamos aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. El tema que quiero compartir, hermanos, en el estudio de esta noche, estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, y el tema es casados pero miserables. Y quiero solamente, hermanos, poner la base en esta noche acerca de la iglesia de Pérgamo. Debemos de saber, hermanos, que cada etapa o cada iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, que son 7 en total, representan las diferentes etapas que la iglesia vivió en el antiguo tiempo. Etapas no solamente de tiempo, sino también de situaciones que ellos enfrentaron. Cada carta referida a diferente iglesia en diferente tiempo, nos damos cuenta, hermanos, de que la iglesia siempre ha enfrentado situaciones difíciles. Pero al final, hermanos, la iglesia siempre Dios le ha dado la victoria en las diferentes áreas. Por eso usted va a leer en cada carta cuando la Biblia dice al que venciere, es un común denominador. Porque si algo Dios desea es que la iglesia, hermanos, pueda vencer en medio de este sistema. La iglesia pueda salir adelante en victoria a pesar de todas las circunstancias. La iglesia, hermanos, de Pérgamo era una iglesia, hermanos, política y a la vez una iglesia religiosa. Nos damos cuenta que en este tiempo la iglesia estaba siendo gobernada por el Estado, es decir, por los emperadores. Usted recuerda los primeros pasos de la iglesia, donde el sistema quería opacar lo que Dios había hecho en medio del pueblo.
a tal grado que los discípulos, los apóstoles y los seguidores de Cristo, ellos decían: no podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ellos decían claramente: tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Y esto fue, hermanos, motivo para que la iglesia fuera perseguida, para que la iglesia, hermano, fuera, hermano, llevada a la cárcel, a la muerte en las diferentes áreas. Ahora, la iglesia de Pérgamo era una iglesia diferente. ¿Sabe por qué? Porque ya tenía una mezcla. Ya había una mezcolanza, hermanos, entre lo de Dios y lo del mundo. Por eso yo digo que esta iglesia ya estaba siendo gobernada por el Estado, es decir, por los emperadores. ¿Cuál fue el plan, hermanos, que el gobierno tuvo de aquel tiempo? Levantaron iglesias, levantaron lugares de adoración, pero lamentablemente no servían al Dios verdadero, sino que hacían culto a César, a los emperadores. Y en este caso en particular, en la iglesia de Pérgamo, habían multitudes, hermanos, de divinidades que en aquel tiempo se adoraban. Entre ellos, hermanos, cuando la Biblia menciona y dice: ahí está el trono de Satanás, muchos biblistas consideran que está hablando de una imagen grande de Zeus, donde estaba sentado en un trono, y la gente de Pérgamo adoraba a Zeus y todas las divinidades de aquel tiempo, que eran divinidades griegas. Y ahí estaba la iglesia del Señor, en medio, hermano, de lo que es la idolatría. Ahí estaba la iglesia, hermano, mezclándose entre lo pagano y lo santo. Pero déjeme decirle, Dios siempre tiene un remanente, a tal grado que el Señor les dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras. Les está diciendo: ¿sabes qué, iglesia? Yo entiendo que la situación que estás viviendo no es fácil. Iglesia, yo entiendo perfectamente que el ambiente donde te desarrollas no es fácil. Ahí está el trono de Satanás. Ahí están los que adoran diferentes divinidades. Pero el Señor le dice: pero te felicito, iglesia, porque retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas, dice la Biblia, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios primeramente exalta a la iglesia de Pérgamo y le dice: te felicito, porque a pesar que el ambiente es hostil, a pesar que el ambiente es pagano, a pesar de que la mayoría son gente de idolatría y llena de maldad, tú te mantienes fiel a mi nombre, no te has doblegado, no has negado mi fe. Y aún, dice el Señor, en los tiempos que Antipas murió a causa del nombre de Jesús. Y mire, hermano, la historia extrabíblica nos dice que este hombre llamado Antipas, él fue metido, hermanos, en lo que era un toro hecho, hermanos, de metal. ¿Y qué es lo que hacían con ese toro enorme de metal? Debajo del toro, hermanos, de metal, lo metían y en ese momento encendían un fuego. ¿Para qué? Para que el metal comenzara, hermanos, a ponerse al rojo vivo, y por ende toda persona que estuviera dentro, hermanos, de ese toro de metal, porque el toro para ellos representaba una divinidad más, y ahí era donde mataban a los cristianos. Ahí metieron a Antipas, hermanos, según el relato extrabíblico nos dice, lo metieron para que él fuera calcinado, para que poco a poco, hermano, mientras se encendía el fuego y el metal se ponía al rojo vivo, él iba muriendo poco a poco. Y el Señor le dice a la iglesia: a pesar que Antipas, le dice, murió, él fue testigo fiel, él murió, pero aún así tú no te has doblegado. A pesar que has visto que otros han muerto, pero tú te has mantenido fiel y no has tenido temor de seguir adelante. Déjeme decirle, hermano, en todas las etapas de la iglesia han habido problemas y dificultades. En todos los momentos que la iglesia ha vivido han habido momentos de dolor y frustración. Hay personas que piensan y dicen: bueno, yo pensé que por ser cristiano no iba a tener problemas. Mentira, amado hermano. La Biblia lo dice claramente: en el mundo tendréis aflicción,
aflicción, pero hay esperanza porque el Señor Jesús dijo: confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué significa eso? Problemas vienen, pero Dios está con nosotros. Enfermedades vienen, pero Dios está con nosotros. Momentos críticos vienen, pero Dios está con nosotros. Hay dificultades en economía, hay dificultades en el hogar, hay dificultades en la familia, pero Dios sigue estando con nosotros. ¿Y sabe qué es lo que Dios desea? Que en medio de un sistema paganizado haya una iglesia que se mantenga fiel al nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia que no se doblegue ante las circunstancias de este mundo. Y el Señor felicita a la iglesia de Pérgamo. Pero note bien, hermano, Satanás, el enemigo de nuestras almas, que para muchos es considerado como el sistema de este mundo, pero independientemente, este enemigo siempre va a tener una estrategia para querer destruir la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que hizo de primero? Lo primero que hizo con la iglesia fue la persecución. Los persiguieron a tal grado que la iglesia de Jerusalén tuvo que esparcirse a diferentes lugares. A tal grado que la persecución fue tanta que Esteban murió, dice la Biblia, apedreado. A tal grado que la Biblia dice, hermano, que también el hermano de Jacobo murió. Es decir, que estaban persiguiendo a los cristianos para matarles, para meterles presos, para llevarlos, hermanos, así como Juan de Patmos, a diferentes lugares, a que ellos murieran, hermano, lejos de su familia. Pero, hermano, llega un momento que la persecución no fue suficiente y la estrategia de Satanás cambió. ¿Sabe qué fue lo que Satanás hizo? Ya no los persiguió, sino que unificó lo pagano con lo santo. Unificó lo bueno con lo malo. Unificó lo sagrado con lo que Dios condena. Hubo una mezcla. Hizo que muchos cristianos dejaran de seguir a Cristo, hermanos, con fidelidad. Comenzaron a permitir cosas en su vida. Comenzaron a llevar una vida lejos de Dios. Siempre en el templo, pero lejos de Dios. Oiga bien lo que digo. Siempre en el templo, pero lejos de Dios. Esto significa, hermanos, que usted y yo podemos estar en un templo, pero lejos de Dios. Y eso debe de nosotros llamarnos la atención esta noche. Porque, hermanos, yo no solamente quiero que mi cuerpo esté en este lugar. Yo no solamente quiero estar aquí, hermano, porque bueno, es parte de la vida que llevo. No, hermano, si estamos aquí es porque reconocemos que sin el Señor Jesucristo no somos nada, pero con Dios somos más que vencedores. Por eso la Biblia dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Dios requiere todo de nosotros, hermano, pero es peligroso. Yo recuerdo en Juan capítulo 4, la Biblia dice que hubo una mujer llamada la samaritana. Mire, hermanos, ella comenzó a hablar con Jesús. ¿Y sabe cuál fue el tema céntrico que ella tomó? Ella dijo: ¿a dónde vamos a adorar? Muchos dicen que en el monte, otros dicen que en el templo. ¿A dónde vamos a adorar? Y mire, hermanos, el Señor Jesucristo, más que saber a dónde iban a adorar a Dios, Él quería un cambio en esta mujer. A tal grado que ella hablaba de adoración, pero su vida no estaba conectada en adoración. Ella hablaba de adorar a Dios y decía: dime a dónde tengo que adorar a Dios, porque necesito adorarlo. Es en el templo, es en el monte. ¿A dónde debo de adorar a Dios? Pero el Señor le dice: mujer, tráeme a tu marido. Y ella le dice inmediatamente: no tengo. Y en verdad dicho, le dijo Jesucristo, porque 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. El Señor quería arreglar la relación con ella. Ella estaba fingiendo, ella estaba diciendo: ¿a dónde vamos a adorar? Pero Dios quería cambiar su vida. Y eso es lo que yo le quiero decir en esta noche. La iglesia de Pérgamo
estaba pasando dicha situación a tal grado, hermanos, que decían adorar a Dios, pero en realidad estaban tolerando lo que Dios odia. Y esto es bien interesante, hermano, porque hay un problema cuando la iglesia del Señor mezclamos lo santo con lo profano. El agua y el aceite, hermanos, no se mezclan. Por eso la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. No podemos negociar, hermano. Esta verdad, este camino de santidad, este camino que Dios ha puesto hasta hoy en día, no podemos negociarlo. La Biblia dice que Dios es uno y uno su nombre. La Biblia dice, hermanos, claramente, hermano, que nosotros debemos de encaminarnos en el propósito de Dios y obedecer a Dios. La Biblia nos dice, no lo digo yo, hermano, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos pide que caminemos y perseveremos en la voluntad de Él. La Biblia nos dice que todos los días debemos de crucificar nuestros deseos carnales. Por eso yo digo, hermano, la Biblia nos enseña cómo debemos de andar en esta vida. Pero hay un problema, hermanos, cuando nosotros tomamos lo sagrado y lo queremos convertir en algo común, como que no tuviera valor. Por eso yo honro la vida de cada uno de ustedes, hermano. Hay hermanas que muy sinceramente me han dicho de repente, o por lo menos a mi esposa le han dicho: hermana, yo no puedo pasar a presidir, no me siento bien. Y cuando hablan de eso, no está hablando de salud. Está hablando que probablemente hay algo, hermano, que incomoda, y ella sabe que bueno, voy a ministrar la gloria de Dios, pero necesito transformar mi vida, necesito un cambio, porque no podemos tomar lo sagrado y volverlo común en este tiempo. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia en Pérgamo. La Biblia nos dice, hermanos, que fue una iglesia legalizada, es decir, que así como hoy tenían personería jurídica, pero estaban caminando lejos del propósito de Dios. Es cierto, tenían cosas buenas, retenían el nombre de Cristo, no negaban la fe, a pesar de los problemas y de lo que vivían, se mantenían. Pero tengo unas cosas contra ti, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a aquellos que enseñan a comer lo sacrificado a los ídolos. Tienes ahí, dice el Señor, aquellos que adoran y fornican. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, definitivamente, y esto lo vimos lecciones pasadas, la doctrina de los nicolaitas Nicolás era uno de los líderes del tiempo antiguo, pero según la tradición nos enseña que él se rebeló en contra de la iglesia. Y el Señor le dice: todavía tienes ahí personas que siguen a los nicolaitas, todavía está ahí la rebeldía en medio del pueblo. Está bien, me adoras, me glorificas, me sirves, retienes mi nombre, pero no puedes mezclar lo profano con lo santo. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes desayunar conmigo en la mañana y querer cenar con el diablo por la noche. No, hermano, el Señor viene a la iglesia y nos dice que debemos de caminar como Él quiere, que debemos de caminar en la senda que Él quiere. Por eso Él dijo en cierto momento: deténganse, párense y pregunten por la senda antigua, y cuando encuentren la senda antigua, caminen con ella, caminen hacia ella, caminen en medio de ella. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que angosto es el camino que lleva a la salvación. Hermano, definitivamente usted y yo, y oiga bien lo que digo, usted y yo debemos de examinar nuestras vidas y darnos cuenta que de repente, hermanos, podemos tener una cierta mezcolanza y comenzar a pensar y creer y decir: no, esto no es tan malo, no, yo considero que esto no afecta. Y hermano, muchas veces nosotros juzgamos los pecados que se ven, pero hay pecados que no se notan, pero están corcomiendo la vida del creyente.
cuando tenemos odio, cuando tenemos resentimiento, cuando hay un deseo de venganza en nosotros, hermanos, no se nota, hermanos, pero definitivamente por dentro, Dios que lo conoce todo, Él quiere que examinemos nuestra vida. A veces, hermano, y no lo digo por justificar, pero a veces solamente miramos lo que está por fuera. Y si alguien anda con corbata, es un buen cristiano. Y si alguien anda con falda larga, uy, qué cristiana. Pero hermano, Dios no solamente mira las faldas largas, Dios mira nuestro corazón. Dios no solamente mira mi corbata, Dios también pesa mi corazón. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, la Biblia nos dice que Dios le dijo a cierto rey: pesado fuiste y fuiste hallado falto. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios esta noche viniera con la balanza de justicia? Esa balanza que no se inclina, esa balanza, hermanos, que no recae solamente, hermanos, quizás por negociar. No, Dios es justo. Y de repente, hermano, la balanza de Dios cayera sobre nosotros. ¿Será que tenemos el peso exacto para que el día cuando Cristo venga nos vayamos con Él? Y mire, hermano, es ahí donde yo le puedo decir: Señor, ayúdanos a todos, porque todos estamos en este camino. Mire, hermano, de repente usted y yo nos vamos a dar cuenta, es decir, el tiempo dirá mucho, pero cuando Cristo venga, hermano, no solamente feligreses se van a quedar, sino que también líderes, pastores y predicadores. Porque probablemente, hermanos, es fácil dar un sermón, pero lo que cuesta es vivir lo que nosotros profesamos a través de la palabra de Dios. Por eso yo le quiero decir esta noche la importancia de poner en balanza nuestra vida cristiana y poder decirle: Señor, ayúdame a mejorar. Esta noche, hermano, y este mensaje no es de juicio para nadie. Y gloria a Dios, porque de lo contrario yo también me sintiera enjuiciado esta noche. Pero este mensaje no es para juicio, sino que para que recapacitemos y nos demos cuenta que así como Dios le dijo a la iglesia: todavía tienes tiempo de arrepentirte, todavía yo no he venido por ustedes, todavía hay un tiempo de cambio. Iglesia, despierta, no permitas que el mundo te gobierne, no permitas que esas cositas que parecen que no afectan te estén estorbando en la vida cristiana. Iglesia, le dice el Señor: arrepiéntete. Y el Señor dice que todos oigan lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Al que venciere, y hermano, esa es la clave, el vencedor no es el más fuerte, sino aquel que a pesar de las dificultades se levanta para continuar siempre hacia adelante. Hay un texto que dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y de primera índole, hermanos, podemos preguntarnos: ¿cómo es que un justo va a caer si es justo? Es como cuando usted dice y encuentra en la Biblia que Job era perfecto. Esa palabra perfecto, hermanos, para nosotros es implacable, sin tacha. Pero en realidad la palabra perfección en el hebreo representa la palabra madurez. Por eso, hermanos, la madurez de Job le hizo, hermanos, que a pesar que había perdido todo, él siempre siguiera adorando a Dios. Es decir, que no era un niño espiritual. No era aquel, hermano, que perdió algo y lloró. No, era aquel que perdió y adoró. Pero muchas veces, hermano, y lo digo con amor, hermanos, a la palabra de Dios, las traducciones que tenemos muchas veces nos hacen ponernos entre la espada y la pared. Y muchas veces pensamos que no podemos llegar al propósito de Dios. Cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo, la primera pregunta que todo el mundo se hace es: ¿y cómo un justo va a caer? Pero ¿sabe lo que en el hebreo nos quiere decir? Oiga bien, y oiga bien la traducción. Se lo leo o se lo digo literal conforme al hebreo. Para llegar a ser justos se cae 7 veces, pero 7 veces deben de levantarse. Oiga bien, ya es diferente. Para llegar a ser justos se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta.
La Biblia no nos quiere decir usted es justo, usted cae y usted se levanta. No, en el hebreo nos quiere decir la meta es llegar a ser justos. La meta es llegar a la perfección de Cristo. La meta es ser como Cristo un día. Pero para llegar a ser como Cristo, sí o no, hermano, a veces caemos del propósito de Dios. Y nadie puede decir, no, hermano, desde que yo me bauticé usted viera, yo no he pecado. Usted debería estar en el cielo ya entonces. Pero hermano, todos pecamos. El que no peca con mirar, peca con oír. Porque mire, hermano, hay gente, hermano, que no por gusto tiene grandes orejotas. Ahí andan oyendo lo que no les importa, hermano. Ahí andan pendientes, viendo, hermano. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que oímos. Pero hay algo peor. Cuidado con lo que sentimos. Por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, dijo el Señor. ¿Sabe? La ley decía que para cometer adulterio tenía que tener el acto mismo de la relación. Pero el Señor les dijo, no, ustedes están equivocados. Ustedes están viendo el resultado, yo veo la raíz. Ustedes están viendo el fruto, yo veo la raíz. ¿Y a dónde comienza la raíz de todo adulterio, de todo pecado? No comienza ya en el hecho, comienza en la mente. De repente vemos algo y decimos, y mire, hermano, ahora es peor todavía porque ahora están las mujeres. Con esto que se ha desatado, que las mujeres tienen el mismo nivel y todo, hasta las mujeres, hermano, no se guardan ya. Ven algo y no se quedan calladas. Recuerdo en cierto momento había un hombre que se vestía como mujer, pero era un hombre alto y si hubiese sido como hombre, cualquiera diría, bueno, es un buen tipo, pero andaba como mujer. Y otra mujer le dijo, qué desperdicio, le dijo, porque andaba como mujer y era hombre. Mi hermano, ahora y hoy en día debemos de darnos cuenta que definitivamente el enemigo quiere destruir las iglesias. ¿Y cómo lo hace? Ya no nos persigue. Mira, hermano, nadie de nosotros va a ir a la cárcel por ser cristiano. No, vamos a ir a la cárcel. Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Pero van a ir a la cárcel por sinvergüenza, ¿verdad? Esa es la única manera, hermano. Va a ir a la cárcel por otra razón, pero nadie va a decir, no, es que hermano, yo estaba predicando en el parque y llegó los del CAN, llegó la PNC y me llevaron preso por predicar el nombre de Cristo. No, hermano, el enemigo lo sabe, él ya no quiere perseguir la iglesia, él quiere mezclar la iglesia con el mundo. Por eso yo le quiero decir, hermano, para mezclar la iglesia con el mundo, a veces no se necesita que se vea flor de piel. Es lo que sentimos. Cuando sentimos, y vuelvo al punto cuando Cristo dijo, si deseas, has pecado. Porque todo deseo comienza en nuestra mente. Todo deseo comienza, hermanos, no en el hecho, sino en lo que pensamos y en lo que sentimos. Por eso yo decía, todos pecamos. Todos. Alguien me va a decir, no, hermano, sí. Ya soy mayor. Yo siempre he dicho, hermanos, que para los jóvenes hay diablos jóvenes. Y hay diablos, sugar diablos. No son sugar daddy, son sugar diablos. Sugar diablos. Hay de todo, hermanos. Para los viejitos, para los ancianos, para los que ya tenemos mayor de edad, también hay un diablo, hermanos, que nos quiere destruir. ¿Y sabe qué es lo que él va a ver? Va a ver nuestras debilidades. Primera de Pedro 5:8. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Hermanos, seamos sinceros. Si esta noche entrara un león por este templo, todo el mundo saliera corriendo. Porque el león es rugiente. Pero mire, increíble, hermanos, Satanás es astuto. Él a veces no se le va a presentar como león rugiente. Segunda de Corintios 11:14 dice que él se viste como ángel de luz.
decir que usted lo va a ver bonito. Uy, va a decir, ¿y esto de dónde salió? Yo no sabía que las estrellas se caían del cielo. No, hermano, cuidado. No todo lo que es bonito viene de Dios. No todo lo que brilla es oro. No toda puerta abierta viene de Dios. Hay personas, hermanos, que piensan que porque una puerta se abrió de una oportunidad, ellos dicen esto es de Dios, porque si no esta puerta no se hubiese abierto. No, amado hermano. Hay puertas que se abren para probar nuestra integridad delante de Dios, para ver si nosotros tenemos el valor de decir no a lo que está en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Pero la mayoría de veces nos confundimos. Recuerde, a veces el enemigo viene como león rugiente, pero a veces vendrá como ángel de luz. ¿Para qué, hermanos? Para engañarnos. Dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. Y voy avanzando, hermanos. Oiga bien lo que la Biblia nos dice. 2:11. Para que Satanás, 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, hermano, ni usted ni yo podemos decir, ¿y será que esto es pecado, hermano? Mire, hermano, a esta altura de la vida, aparte de los 5 sentidos que tenemos y de la sabiduría y de la inteligencia que Dios nos da, tenemos el Espíritu Santo, que es lo mejor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, hermano, usted y yo sabemos cuando hay una línea delgada de lo que es correcto a lo incorrecto. Hay una línea bien delgada en hacer lo bueno y en hacer lo malo. Y, hermano, la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros bien sabemos, hermanos, cuando alguien, hermanos, se está sobrepasando con usted. Usted y yo bien sabemos, hermanos, cuando una oportunidad sabemos que a pesar que se ve bien, pero no viene de Dios. Cuando un negocio mal habido, hermanos, viene a nuestra vida, pero sabemos que a través de ese negocio no honramos a Dios. Usted y yo lo sabemos. Y nadie puede decir, hermano, es que yo no sabía que eso era pecado. Es que yo no sabía, hermano, de que eso me iba a condenar a mí, hermano. Nadie, porque la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pero mire, hermanos, hay una frase, lo que Dios quiere es el corazón. Pero sí es cierto, hermano, cuando Dios transforma el corazón, transforma lo que está por fuera. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso esta noche, hermanos, debemos de examinarnos y debemos decirle, Señor, si hay algo en mi vida que está fallando, si hay algo que no está bien en mi vida, ayúdame. Mira, hermano, no es fácil. Con la mayoría de personas que nos relacionamos son gente que no conoce de Dios o sirven a Dios a su manera. Allá en Guatemala, hermanos, hay una iglesia que se llama Casa de Dios. ¿Y sabe lo que esta iglesia Casa de Dios quiere hacer? Ciudad de Dios, donde alrededor del templo van a comprar manzanas de terreno, donde van a construir casas, hospitales, colegios, universidades, escuelas, parques, de todo, la ciudad de Dios. ¿Y quiénes van a vivir ahí? Los miembros de la casa de Dios. ¿Qué es lo que ellos pretenden según su idea? Que si solamente cristianos viven en la colonia, todo va a ser perfecto. Pero sorpresa, hermanos, mientras seamos humanos, vamos a seguir pecando. Nos vamos a equivocar. Ya sea, hermano, o no le ha pasado a usted que de repente, digo, ¿verdad? Hasta con los hermanos hay problemas. Gracias a Dios aquí no hemos pasado por esa situación, hermano. Oh, si ha pasado rápido lo cortamos también, hermano, y vemos cómo solucionamos. Gloria a Dios, porque reconozco que esta iglesia es sana en esa situación.
Pero hay iglesias, hermano, lo digo con respeto y espero que me comprendan, ¿verdad? Para aquellos que toman en mal contexto lo que yo predico a través de redes sociales. Pero mire, hermano, hay iglesias que solamente son chambres. Que fulanita aquí, que sutanito aquí, que mire allá, hermano. Pero déjeme decirle, en la ciudad de Dios que ellos quieren construir, hermano, ¿qué le parece si hay familias que ya no se congreguen ahí? ¿Cómo lo saben? Es decir, hermano, que por muy bonito que se vea, hermano, siempre van a haber dificultades y problemas. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? El que venciere. Dios quiere que seamos vencedores. Repito, hermanos, la mayoría de veces usted y yo nos relacionamos con gente no cristiana. Sus jefes son paganos, sus jefes son de diferentes denominaciones, otros son medios salcochados, sus compañeros no respetan a Dios. Y ahí está usted. Y usted dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me comporto como ellos o me aíslo de ellos? Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Usted no necesita aislarse. Usted necesita cumplir lo que la Biblia dice, que somos luz en medio de las tinieblas. Porque una luz, dijo Jesús, no se esconde. Mire, hermano, nadie de nosotros, ¿a quién se le ocurre poner focos, hermano, donde no se necesitan? O debajo de la cama simplemente por tenerlo. La luz se pone en lo alto para que todo el mundo lo vea. Y dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Es decir, hermano, que usted puede estar en el colegio, usted puede estar en la universidad, en el centro de estudio, en el lugar de trabajo, con familia pagana, en un ambiente donde mora Satanás. Y aún así, usted ser luz en medio de las tinieblas. Porque, hermano, el respeto se gana. Quizás al principio va a costar, hermano, porque el enemigo siempre va a poner gente que va a querer tenerlo de menos, porque usted se comporta diferente, porque usted viste diferente, porque usted habla diferente, porque usted piensa diferente. Pero mire, hermano, grande Dios, que dice la Biblia, que llegó un momento que el mismo rey Nabucodonosor, él dijo de esta manera, nadie va a adorar otro Dios que no sea el Dios de Daniel. ¿Y sabe por qué iban a adorar al Dios de Daniel? Porque Daniel no se doblegó ante el sistema. A Daniel le dijeron, te vamos a meter al foso de los leones, porque en vez de estar adorando al sistema, estás adorando a tu Dios. Pero a Daniel no le importó. Él oró al Dios de los cielos. Y dice la Biblia que lo metieron al foso de los leones. Pero en el foso de los leones, ahí estaba Dios. Y dice la Biblia que Dios lo sacó, hermanos, sin ningún problema. Y el rey tuvo que decir, de hoy en adelante levanto un edicto. Nadie va a adorar otro Dios que no sea el Dios de Daniel. Hermano, José, ¿sabe por qué José fue bendecido? Porque José se mantuvo íntegro delante de Dios. Hermano, a tal grado que aún en la cárcel, José era prosperado. José pudo haber dicho, bueno, ya estoy lejos de casa, ya estoy lejos de mi familia, ya estoy lejos de mis principios, así que me voy a comportar como todo el mundo. Pero no, José marcó la diferencia. Y es lo que Dios le decía a Pérgamo, iglesia, no puedes mezclarte con el mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. No puedes jugar con eso. ¿Y qué fue lo que hizo José? Se mantuvo. Y dice la Biblia, hermano, que Dios bendijo hasta la cárcel, porque ahí estaba José. Hermano, yo le quiero decir, el lugar de trabajo de donde usted está va a ser bendecido porque usted está firme en sus convicciones. A tal grado que su propio jefe va a decir, no, echen a cualquiera menos a este, porque cuando está esta persona, la empresa sigue adelante. Hay algo diferente en esta persona. Necesitamos personas así como usted. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No es por nosotros, es porque Dios está con nosotros. Por eso yo le quiero decir, hermano, esta noche yo quiero examinar mi vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Me voy a dar cuenta que necesito de Dios hoy más que nunca, porque el enemigo es sutil y él va a querer entrar a nuestra vida de una manera sigilosa.
despacito, sin darnos cuenta. Se va a poner zapatitos de algodón para que no escuchemos cuando Él viene en contra de nosotros. Pero yo le quiero decir, Dios nos ha dado de su espíritu para poder ser más que vencedores. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y esta noche vamos a orar, hermanos. ¿Y sabe qué le vamos a pedir a Dios? Cada quien, dígale: Señor, si en algo yo te he fallado, perdóname. Si algo no está bien en mi vida, perdóname. Yo le quiero decir eso a Dios esta noche, porque, hermanos, el Señor viene un día y Él quiere que nosotros seamos vencedores en su nombre. Oremos esta noche. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta noche, Señor, a través de esta enseñanza nos damos cuenta, bendito Dios, que así como Pérgamo estaba, Señor, en una ciudad llena de pecado, de maldad, donde había un sistema religioso y político en contra tuya, Señor, pero siempre hubieron personas que se mantuvieron firmes. Pero también hubieron otros que, a pesar, Señor, que estaban firmes, se estaban mezclando, Señor, con lo negativo. Por eso esta noche yo te pido que como iglesia, Señor, te pido que como iglesia aprendamos a caminar bajo tu propósito. Perdónanos todos los que estamos aquí, Señor. Señor, yo sé que nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Señor, muchas veces nuestra carne, la palabra lo dice, débil. Muchas veces, Señor, hacemos cosas que a ti no te agradan. Señor, quizás, Señor, no se trata solamente de pecado, de inmoralidad o pecados visibles. No, Señor, hay cosas que afectan nuestra vida. Pero, Señor, tú que conoces todo, tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces nuestra vida, tú que conoces nuestra manera de conducirnos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a mejorar. Estamos en medio de un sistema, Señor, negativo. Estamos en medio de un sistema que lo único que quiere es destruir los principios cristianos. Pero yo te pido esta noche, amado Dios, que así, Señor, como en el tiempo de Pérgamo, Señor, habían personas fieles, habían personas, Señor, dispuestas, había un remanente, Señor, que siempre se mantuvo fiel. Así nosotros, Señor, en medio de un sistema, Señor, mundanal, Señor, la mayoría de personas con las que nos relacionamos no te conocen, pero te pueden conocer a través de mi ejemplo, te pueden conocer a través de mi testimonio. Por eso esta noche, Señor, lejos de enjuiciar a alguien, Señor, porque no es ese, Señor, el objetivo, sino que nos demos cuenta que necesitamos mejorar. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a avanzar en la vida cristiana, ayúdanos a ser diferentes, Señor, ayúdanos a no mezclar lo santo con lo profano, ayúdanos, Señor, a saber distinguir cuando el león rugiente venga, pero también cuando un ángel de luz que no venga de parte tuya venga a nosotros y quiere engañarnos. Ayúdanos a tener discernimiento de espíritu. Si en algo te hemos fallado, perdónanos. Tu palabra dice que abogado tenemos para contigo y eres tú, mi Señor Jesucristo. Ese abogado, Señor, que pelea, defiende nuestra causa. Ese abogado que no se deja doblegar, Señor. No, tú eres, Señor, fiel y justo. Por eso te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a mejorar esta noche. Ayúdame a examinar mi vida, y si hay algo que a ti no te agrada, yo te ruego, Señor, quita de nuestra vida lo que a ti no te agrada, quita de nosotros aquello que nos cuesta dejar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor. No queremos llevar una vida de santulones, no, Señor, no pretendemos ser mejor que nadie. Esta iglesia debe de aprender a ser mejores, Señor, cada día por su propia cuenta, Rey de la gloria. No se trata de competencia, no se trata de ver quién es mejor o más santo, más espiritual, no, Señor. Se trata que como iglesia debemos de ayudarnos a mejorar, Señor. Debemos de orar los unos por los otros. Por eso esta noche yo te pido, amado Dios, que nos ayudes a cambiar. Si hay algo que a ti no te agrada, Señor, perdónanos.
Perdóname, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu voluntad. Todo está en tus manos, Señor. Por eso la palabra Pérgamo significa casados. La palabra Pérgamo, Señor, significa mezcla entre lo profano y lo santo. La iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo, por eso era miserable. La iglesia de Pérgamo había abandonado los principios cristianos y se había casado con el mundo. Por eso, Señor, era una iglesia miserable, Señor. Pero esta noche, Señor, yo te pido que nos mantengamos fieles a ti, Señor, y que podamos caminar bajo tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos todo esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Ayúdanos a ser mejores. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos bendiga a todos. Démosle palmas, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en esta